Hola amigos, muy buenas tardes para todos. Te habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero te encuentres muy bien, saludos y bendiciones. Esta clase es bastante importante y fundamental para tú aprender a hacer levantamiento de diagramas sin un diagrama respectivo, ¿ya? Con esto te va a ayudar a entender un circuito determinado en cualquier tarjeta electrónica, independientemente si es un televisor, un sistema de audio, una lavadora, un refrigerador. El levantamiento de diagrama es a través de un producto ya establecido o hecho que viene siendo parte de lo que viene siendo un tipo de ingeniería inversa. Recuerde que la ingeniería inversa no es más que sacar una información a partir de un producto que ya está elaborado, ¿verdad? Entonces yo te voy a enseñar acá cómo se puede aprender a seguir pistas para hacer un levantamiento de diagrama. El levantamiento de diagramas es muy importante hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a entender cómo va a estar conectado el circuito. Y eso se hace a través justamente de lo que viene siendo leer las pistas del circuito impreso. Al hacer tú esto, tú vas a entender cómo van conectados los componentes electrónicos y cómo es que se permite que llegue el voltaje de un punto a otro punto. Y con esto te puedes dar cuenta en qué momento puede fallar un componente electrónico que te corta el camino de la corriente para que la tarjeta no trabaje o deje de trabajar. Ya, así que suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. De esa manera me sigues ayudando a crecer con el canal. Vamos al grano porque esta información va a estar buenísima. Vamos a levantar el diagrama, o mejor dicho, interpretar el plano, ¿verdad? El circuito por la parte de atrás. Vamos a ver porque va a estar buena. Quédate y ve anotándolo en tu cuaderno. Muy bien amigos, esta clase va a estar bastante nutritiva. Por favor quédate, dale like al video y infórmate muy bien acerca de los procedimientos a realizar. Este método a mí me ha servido, amigos y compañeros, desde ya hace mucho tiempo, donde aprendí prácticamente que muchas veces para la reparación tú no necesitas el diagrama. De hecho, muchas veces no se consigue por cierto motivo, aunque la información aparentemente exista, no se consigue. Entonces no nos queda de otra más que nosotros mismos averiguar a partir de un producto que ya está elaborado, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que nosotros tengamos una falla respectiva. Por ejemplo, en este caso de que no llegue el voltaje al capacitor principal. Y resulta y acontece que no encuentras cortocircuito en la etapa primaria. ¿Qué es lo que debo hacer yo? ¿Verdad? Bueno, entonces a partir de ese producto tú debes averiguar qué es lo que está pasando. Pero, me explico. Entonces tú vas a tener que utilizar la metodología de unos marcadores, ¿verdad? De diferentes colores. Vas a tener que utilizar el multímetro digital también para hacer la respectiva continuidad. Bien, nosotros vamos a hacer esta información a partir de un producto que ya está creado en la parte principal, es decir, donde entra la corriente alterna o el voltaje alterno de 220 o 110 dependiendo del país. En este caso está a la línea 220 voltios. La historia empieza justamente acá. Cuando yo volteo, ¿verdad? Voy a utilizar el marcador negro. Entonces mi historia comienza con la AC, es decir, con la línea y el neutro, que viene siendo este punto y este punto, ¿verdad? Vamos a acercarlo un poco más. Ahí está. Muy bien. Resulta que acontece que ahí es donde se conecta el cable de alimentación, ¿verdad? Entonces, significa que ahí está entrando lo que viene siendo la línea y el neutro como tal. Seguidamente de esto, ¿qué viene después? Tendría que venir el fusible de protección. Sí, efectivamente viene un fusible de protección que si lo volteamos, en este caso es este redondito que está acá. Este fusible, amigos y compañeros, te das cuenta que viene, parte desde un terminal acá, que es este, ¿verdad? Con una de las líneas de entrada del cable. Es decir, que el fusible está en serie porque el otro terminal es este que está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, al seguir por acá, el fusible pasa por aquí, ¿verdad? Y tenemos una conexión con otro componente electrónico. Date cuenta que la tarjeta electrónica tiene dos tipos de color verde, ¿verdad? Te das cuenta que tiene un color claro verde que está formado por pistas. Esas son las pistas del circuito. Es ahí donde se comunica lo que viene siendo de un lado hacia otro o de un componente hacia otro componente. Muy bien. Y el otro verde oscuro simplemente es lo que viene siendo la PC, ¿ya? Es decir, el material. Bien, entonces,
aquí tenemos el fusible debe marcar continuidad, es decir, que el fusible está en serie, ¿verdad? Y se comunica con otro componente, que es este que está acá. ¿Qué es esto? Cuando yo lo volteo, es uno de los terminales de este componente azul pequeño que está acá. El componente pequeñito es este que está acá. Es un varistor de protección, no es un capacitor. Muchas personas cuando están comenzando confunden este componente azulito con un capacitor. No es un capacitor, es un varistor, porque el varistor está protegiendo lo que viene siendo la fuente de alimentación y él está cercano al fusible. El varistor es este. Por ende, fíjate esto, el varistor tiene un terminal aquí y salta para este lado. Lo que me quiere decir es que está diciéndome que el varistor está en paralelo con la línea de entrada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esto que está acá. Esto que está acá, amigos y compañeros, marca continuidad. ¿Saben por qué? Porque es un jumper, un pequeño jumper que está ahí. Es decir, que si yo mido continuidad con el multímetro digital, ¿verdad? Desde la entrada de línea, ¿qué es lo que va a pasar? Que desde este punto a este punto va a marcar continuidad y desde este punto a este punto va a marcar continuidad. ¿Por qué? Porque el jumper es el que me está haciendo ese trabajo. Entonces el varistor está en paralelo con la línea de entrada, mientras que el fusible está en serie. Por eso es que cuando tú quitas un fusible, la fuente no trabaja, mientras que si tú quitas un varistor, la fuente sigue trabajando correctamente. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, seguidamente, ¿qué tengo acá? Tengo otro componente electrónico que me salta directamente para acá. Voy a cambiar el marcador porque este se desgastó. Y fíjate lo siguiente. Sigue el fusible por acá con uno de los terminales del varistor y tengo otro componente acá. Este componente salta para acá. ¿Qué es esto que está acá? Esto es una bobina. Ahí está. Esto es una bobina. Esto es una bobina que pertenece al filtro MC o el filtro M, el filtro de compatibilidad electromagnética. Bien, fíjate lo siguiente. Tengo un terminal aquí y otro terminal acá. Es decir, que este con este debería marcar continuidad. Estas bobinas están conformadas prácticamente por dos bobinas independientes, una de este lado, una de este lado y una de este lado. Es decir, una y una. Por ende, cuando la bobina falla, al estar en serie cada bobina independiente, el circuito dejará de funcionar. Por eso, muchas veces, si estas bobinas fallan, no va a llegar voltaje a lo que viene siendo el capacitor principal porque no vas a alimentar a lo que viene siendo el puente rectificador. Entonces, nosotros vamos a levantar este diagrama o vamos a seguir este seguimiento de pista hasta el puente rectificador o hasta el capacitor principal. Ahí vemos. Bien, si seguimos la pista, ¿qué tenemos? Tenemos otro componente acá. Este que está acá, tengo uno acá y tengo otro acá. Es decir, es el mismo realmente. Es decir, que este y este es el mismo. ¿Por qué? Porque si yo volteo, es un capacitor. Este capacitor que pertenece al filtro MC no es más que un capacitor que está conectado en paralelo con la línea de entrada. Es decir, que si yo quito este capacitor del circuito, la fuente va a seguir trabajando, para que sepan. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos otro componente electrónico, este que está acá y este que está acá. Pero realmente este componente es una segunda bobina que salta desde este punto a este punto y de este punto a este punto. Lo que me está diciendo a mí que esta bobina hace el mismo procedimiento o el mismo trabajo que la primera bobina. Por ende, tenemos dos. Una y dos. Ahí están. Una y dos. Más adelante tenemos una tercera. Voy a voltear, ¿verdad? Y lo que me estaría diciendo es que trabaja una bobina aquí y una bobina acá. Si esta se abre, igualmente deja de circular voltaje. Excelente. Muy, pero muy bien. Luego continuamos por acá, ¿verdad? Y sigue a otra bobina, a una tercera bobina, que también está en serie. Cada bobina está en serie independiente. Cualquiera de estas tres bobinas, si falla, dejará de circular lo que viene siendo el voltaje alterno al puente rectificador. Excelente. Ahora toma en cuenta algo muy, pero muy bueno acá. Fíjate lo siguiente. Sigo por acá, ¿verdad? Y tengo aquí algo
que es bastante llamativo. Pasa esto por acá y salta, hay un componente de aquí a acá. Pero este componente solamente pasa por una de las líneas, no pasa por las dos líneas, pasa por una. ¿Qué componente creen ustedes que es este? Este componente, si yo lo volteo, es una resistencia dependiente de la temperatura, más conocida como el termistor. El termistor puede ser NTC o PTC. Perfecto. Fíjate lo siguiente, el termistor, a muy diferencia del varistor, el termistor está en serie. Por ende, es que cuando tú encuentras un termistor reventado, dañado, no va a encender el aparato porque simplemente no va a llegar circulación de voltaje al puente rectificador en AC, no te va a sacar DC y mucho menos va a llegar el voltaje duplicado proveniente del voltaje B+. Este voltaje B+, sabemos que lo tenemos claramente a través de una constante que se multiplica la entrada de voltaje por 1.8, el cual generalmente suele ser entre 308 cuando estamos a una línea de 220 y cuando estamos a una línea de 110 el voltaje viene siendo entre 160 a 170 sin contar con la famosa fuente PFC. Muy bien, hasta ese punto estamos bastante claros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo un puente rectificador. El puente rectificador te das cuenta que está conectado desde este punto a este punto. Las dos terminales del medio del puente rectificador prácticamente están en paralelo con la línea. Por eso, cuando tú utilizas el multímetro digital, vamos a utilizar el multímetro digital, vamos a separar un poquito, ahí lo tenemos. Fíjate lo siguiente. Tengo este punto y este punto. Desde acá a acá no hay y desde acá a acá, a ver, más continuidad, vamos a que no se haya abierto nada, si es que me marca bien, si no es que no. Posiblemente la fuente al no... Ahí está, aquí este sí me marca continuidad, por ende este me debería marcar continuidad con el otro. Pero como este conector está un poquito suelto, ¿verdad? No me está haciendo circulación con la corriente, o sea, ahí sí está suelto. Por eso no me recibe. Vamos a ver si lo puedo hacer por el otro lado. Aquí tengo el conector, ¿verdad? Y viene desde acá. No, este no me está... Este sí con este, pero el otro, que debería ser este, pareciera que no me está leyendo con el circuito. Algo pasa acá, vamos a ver. Vamos a apretarlo un poquito más. Sí, porque puede ser que esté flojo, entonces no me lo lee. A ver, de acá a acá. Puede ser también que algún componente, porque aquí hay continuidad, pero aquí no me quiere leer. Debería leerme, porque pasa por acá, que tengo... Muy bien. Sí, la bobina, vamos a ver si no se abrió por... Está bien. Está bien. Aquí no me marca continuidad. Y aquí, sí. Ah, claro, no me marca continuidad aquí, amigo, porque esta bobina está abierta acá. ¿Se dan cuenta? Miren. Está abierta. Está... Claro, recuerdo que yo reparé una vez un equipo de este. Claro, esta bobina está defectuosa, por eso no me hace la circulación. Pero bien, si la bobina estuviera buena, fíjate, te voy a poner el ejemplo. Debe llegar un terminal que está en lo que viene siendo en paralelo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, me marca. Ahí está. Pero la otra no me marca justamente por eso mismo, porque esta bobina, fíjate lo que pasa, no está marcando continuidad. Está mala, está en serie. Por eso no hay transmisión de voltaje hacia este lado. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante entenderlo y establecerlo. Bien, entonces, este trabajo que estoy haciendo acá es muy importante y es fundamental que tú lo hagas. Aprender a leer el circuito impreso. Es decir, es un levantamiento de diagrama a través de un producto que ya está creado, ¿verdad? Entonces, fíjate lo siguiente. Tengo la línea de entrada. La línea de entrada, espérame un segundo. Bien, la línea de entrada va directamente con el fusible. Una de las líneas.
el fusible está en serie. ¿Se dan cuenta? Entonces, el varistor, que era el que habíamos dicho, es este. Fíjate esto. Va con un terminal con una línea y el otro va con el otro. Ahí está. ¿Se dan cuenta? La bobina, la primera bobina, que es esta, está en serie. Ahí está. Es decir, que si una bobina de estas falla, obviamente va a dejar de circular corriente. De hecho, aquí lo estamos viendo que hay una bobina que está en mal estado. Y fíjate lo siguiente, los capacitores CX están en paralelo con la línea. Ahí está una y la otra con esta. Ahí está, ¿se dan cuenta? Es decir, este método te sirve rápidamente, pero muy rápidamente, te sirve, ¿verdad? Para lo que viene siendo el seguimiento de pistas, para saber en qué momento se pudo haber abierto un componente electrónico, una resistencia, una bobina, ¿verdad? Que está haciendo que no circule el voltaje o la corriente, ¿ya? Ahora fíjate lo siguiente. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el capacitor principal. El capacitor principal está del otro lado. Aquí está. Ese capacitor va a recibir un voltaje, que generalmente ya lo habíamos dicho, de 308, que está en este punto. Para nosotros hacer un análisis minucioso, ¿verdad?, de cómo trabaja esto, fíjate lo siguiente. Tengo el puente rectificador positivo y negativo. El positivo es este. Este es el positivo. Vamos a voltear, vamos a utilizar otra porque no tengo. El positivo es este. Ahí lo tengo. Ese es el positivo de lo que viene siendo el puente rectificador. Vamos a ver, creo que sí, ahí está, positivo. Y aquí está el negativo. Este es el negativo. Bien, fíjate lo siguiente. Si tú mides la continuidad, el positivo va a ir en este punto. Vamos a ver. El negativo va con el negativo del capacitor. Ahí está. Pero el positivo, que lo tengo aquí, no va directamente a marcar continuidad. Directamente, no pasa directamente por el positivo del capacitor. En este circuito no. ¿Por qué? Porque este circuito, amigos y compañeros, tiene lo que viene siendo el circuito PFC. Si no tuviera el circuito PFC, sí va directamente desde el positivo hasta el positivo del capacitor, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque tenemos un diodo que es el diodo de dirección. Este diodo sí debe marcar continuidad, que el diodo lo tengo acá, vamos a ver. Lo tengo por acá, a ver. Este es el diodo. Aquí, este diodo sí. Fíjate que no te estoy mintiendo. Positivo, diodo. Ahí está. ¿Ves? Te marca continuidad. Con un solo terminal te va a marcar continuidad. Este es un diodo que se conoce como diodo directriz o diodo de dirección, ¿verdad? Ese está para la parte de lo que viene siendo la fuente PFC. Pero si esta fuente no tuviera fuente PFC, desde el positivo del puente rectificador te da con el positivo de lo que viene siendo el capacitor. Y el negativo sí va a dar porque es la misma tierra. Aquí está. ¿Se dan cuenta? De esa manera, amigos y compañeros, es muy fácil y muy sencillo entender un circuito completo. Te lo digo, amigos, yo he levantado, incluso creo que he subido videos referentes al levantamiento de diagrama en este canal de Multiservicio Electrónica, pero tú no me lo vas a creer, yo he levantado un diagrama entero de una fuente en hojas, bajando la hoja de datos, de cómo está conectado todo lo he hecho. ¿Ya? Pero eso es algo que se lleva mucho trabajo. Y así como hicimos este análisis en la parte primaria, también lo podemos hacer en la parte secundaria. Es decir, nosotros podemos saber cómo está conectado la salida de la fuente, con qué diodo. Yo quiero saber para qué trabaja este diodo, para qué trabaja este diodo, para qué trabaja este... Todo eso se puede hacer a través de esta ingeniería inversa que estoy hablando acá. Así que suscríbanse al canal, compártanlo en alguna de sus redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo y bendiciones para todos. Gracias.